Hola a todos, mucho gusto. Hoy día vamos a comenzar a hacer la primera clase de la materia de Química Orgánica 1, Química 200, haciendo un pequeño repaso de lo que habíamos visto la última semana de haber pasado clases presenciales en la universidad. Ahora vamos a fijarnos que hemos estado estudiando el grupo de los hidrocarburos llamados alquenos, un grupo que tiene un enlace sigma y un enlace pi, formando así un doble enlace carbono-carbono. La reacción más importante que tiene el grupo de los alquenos es la reacción de adición electrofílica, como estamos viendo en la pizarra. Entonces, ¿qué es una reacción de adición? Una reacción de adición es aquella que tiene dos reactivos, como tenemos aquí en la pizarra, el reactivo A más el reactivo B, que cada uno tiene cierta característica, pero aquí estamos hablando en general. Una reacción de adición es la reacción de un reactivo A más un reactivo B, y el reactivo B y el reactivo A se adicionan dando un producto único, que es el producto de adición. Luego, ¿qué es un electrófilo? Un electrófilo es una especie química, como se acuerdan que hemos definido, una especie química que es cargada o puede ser también neutra, a la cual le faltan electrones. Entonces, teniendo estas dos cosas, estos dos componentes, la reacción de adición electrofílica es la reacción que tiene un alqueno, que sería el reactivo A, suponiendo, más un electrófilo, que sería el E+, y nos va a dar la unión o la adición del reactivo E+ al alqueno. ¿Por qué? Porque el alqueno tiene este enlace pi que puede donar electrones al romperse. Y ahí va justamente a adicionarse el electrófilo. Entonces ahora vamos a ver el mecanismo general de lo que es la reacción de adición electrofílica del grupo de los alquenos. Bueno, entonces el mecanismo general que vamos a ver de la adición electrofílica es el siguiente. Tenemos en la pizarra el alqueno, un alqueno cualquiera, un alqueno que puede estar sustituido, puede no estar sustituido, y por eso estamos poniendo simplemente el grupo funcional como el importante. Y está reaccionando con la molécula que contiene al electrófilo. Le hemos puesto E+ y E-. El resultado va a ser la adición de este E+ y E- al grupo alqueno, y se fijan, se pierde el doble enlace, es decir, se rompe, y esto da origen a que pueda adicionarse el electrófilo. Entonces, haciendo ya el mecanismo, tenemos el doble enlace que reacciona, es atacado, si quieren, por el electrófilo, se rompe el doble enlace, como indica la flechita roja, y ahí se adiciona el electrófilo, quedando el otro carbono del doble enlace con carga positiva. ¿Esto qué quiere decir? Que hemos generado un carbonio. ¿Qué hemos dicho que era un carbonio? Un carbonio es una especie química carbonada que tiene una carga positiva en uno de los carbonos. Entonces, cuando tenemos nosotros los carbonios, entonces no se olviden que hemos hecho alguna vez, vamos a ver que en un ratito más vamos a ver qué se hace con los carbonios. Una vez que tenemos el carbonio, lo único que hacemos es poner el otro componente del electrófilo, que aquí lo hemos puesto como Y-, y tenemos como resultado final la reacción completa, el producto de adición, ¿no es cierto? Donde ya se ha perdido completamente el doble enlace, pero ahí han venido el componente E y el componente Y. El E era el electrófilo. Entonces, este es el mecanismo general. Ahora, de aquí vamos a sacar varias cosas. Tenemos un montón de adiciones electrofílicas que las vamos a ver. Creo que ya en las últimas clases hemos hecho algunas. Entonces, vamos a empezar por la adición de hidrógeno, luego adición de halogénuros de hidrógeno, y ahí vamos a aprender dos reglas importantes: las reglas de las transposiciones y la regla de Markovnikov.
Bueno, entonces la primera de las adiciones electrofílicas que vamos a ver a un grupo alqueno es la adición de hidrógeno o también hidrogenación. Por una parte, esta es una reacción que nos va a producir un alqueno, pero por otra parte nos va a medir la estabilidad de los alquenos. Eso ahorita vamos a ver. Entonces tenemos la reacción general. Tenemos un alqueno más un hidrógeno y he puesto catal o catalizador, está semiabreviado. Y el resultado es un alqueno porque hemos adicionado los dos hidrógenos. De este hidrógeno molecular vamos a obtener el alqueno, perdón, el electrófilo. Posteriormente he puesto abajo catalizador. El catalizador, como hemos visto en algunas clases, es una especie química que puede ser una molécula, puede ser un átomo, puede ser un grupo de átomos que lo que hacen es acelerar la reacción y formando parte en algún momento de la reacción, pero que al final, cuando ya hay el producto, nuevamente se recuperan tal como han entrado y se los recoge, se los lava, se los seca, se los pesa y se los guarda para una otra reacción que se necesite. Entonces, en el caso de la hidrogenación, para un alqueno, lo que usamos es el metal de platino o paladio o níquel. No los tres, uno de los tres. O platino, o paladio, o níquel. Son tres elementos químicos metálicos que son excelentes porque no forman parte de la reacción final. Es decir, si yo pongo 0.1 gramos de platino, al final de la reacción yo puedo recuperar 0.1 gramos de platino. No se pierde nada. Entonces, para esas reacciones que necesitan de estos catalizadores, se escoge el platino o el paladio o el níquel. Bueno, continuando con el mecanismo. Entonces, tenemos ahora la molécula general de un alqueno y entra en contacto con el hidrógeno. El hidrógeno va a sufrir una ruptura heterolítica generando un protón y un hidruro. El protón es el electrófilo, como lo está marcando ahí la pizarra. Entonces se rompe el doble enlace, el enlace pi, que tiene el doble enlace, que tiene el alqueno, y ahí va a acomodarse el electrófilo. Generamos el carbonio, porque tiene la carga positiva, y ahí adicionamos finalmente el hidruro. La molécula resultante de esta adición es un alcano. Entonces, fíjense que es bien sencillo el mecanismo. Generamos el electrófilo ataca al alqueno, el alqueno rompe su doble enlace, se adiciona el electrófilo y se neutraliza la molécula con la otra parte de la molécula del hidrógeno, generando un alcano. Entonces, este es uno de los mecanismos más sencillos que hemos visto por el momento, porque no se complica mucho, son dos hidrógenos los que van a adicionarse al alqueno. Además, esta molécula lo que hace al hidrogenar es ayudarnos a ver la estabilidad de un alqueno. ¿Cómo lo vamos a hacer eso? A través del calor que se produce al hacer la hidrogenación, el calor de hidrogenación. Eso lo voy a ahorita explicar. Listo, entonces, hemos dicho que una vez que se efectúa la hidrogenación, vamos a generar un calor, un delta H. Entonces, aquí tengo la reacción general, tengo un doble enlace, más hidrógeno, el catalizador que he utilizado es platino y obtengo el alcano. Entonces, se han hecho una serie de mediciones de muchos alquenos y en promedio, lo que se tiene como una especie de parámetro para nosotros es que el calor de hidrogenación por cada doble enlace que se rompe es de 28,6 kilocalorías. Ese es el calor de hidrogenación por cada doble enlace que se rompe. Si tenemos una molécula que tiene 3 dobles enlaces, entonces ya saben que por calorimetría tenemos 3 por 28,6 kilocalorías. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Esto nos sirve para averiguar el grado de estabilidad que tienen los alquenos. Entonces, ¿cuál sería este? Mientras menos calor de hidrogenación tengamos, es mayor la estabilidad del alqueno. Mientras más grande sea el
calor de hidrogenación, es menos estable el alqueno. Entonces, a través de eso se puede saber cuándo tenemos un alqueno más o menos estable. Y esto nos va a servir para obtener alquenos luego. Entonces, cuando yo tengo un calor de hidrogenación de 27,6 y uno de 28,6, el que tiene el calor de hidrogenación de 27,6 kilocalorías es más estable que el que tiene 28,6 kilocalorías. Esto nos ayuda a que tengamos una tabla de estabilidades de los alquenos. El alqueno menos estable es el alqueno menos sustituido y el alqueno más estable es el alqueno más sustituido. Entonces ustedes, como tarea, la primera tarea, pero creo que ya han hecho esta tarea, pueden revisar en sus cuadernos, hagan la tablita que nos dice cuál es el alqueno más sustituido, cuál es el menos sustituido, y en medio hay una serie de alquenos, ¿no es cierto? Entonces ya sabemos que por definición el alqueno menos sustituido es el menos estable, es el etileno. Después viene otro, etcétera, etcétera, hasta llegar al alqueno más estable, que sería el alqueno más sustituido. Entonces, con esto nosotros terminamos la primera parte de la adición electrofílica al grupo de los alquenos, la hidrogenación.